posibilidad en este caso de haber entrevistado a la arquitecta mexicana Rosana Montiel, quien es fundadora de su estudio con su nombre. Trabaja en diseño arquitectónico, arte y urbanismo. Y yo diría que es una de las grandes exponentes de la actualidad de la arquitectura latinoamericana. Ella ha sido multipremiada por su trabajo. La primera pregunta que le hacíamos es ¿cómo inicia la vocación por la arquitectura allá en sus inicios? Gracias por la invitación. Me encantan estos espacios de poder compartir lo que tanto me apasiona. Eh, y te platico que pues siempre llegamos cuando acabamos la escuela, es mucha incertidumbre de saber si a los 18 años tenemos claro qué queremos ser el resto de, ¿no? O por mucho tiempo más. Entonces, yo siempre tuve esta inclinación por el arte. Mis papás eran coleccionistas de arte, entonces desde chiquitos nos llevaban a todos los museos que podíamos y que convivíamos muy cerca con el arte, y siempre pensé que iba a estudiar artes plásticas. Y también desde chica me gustó diseñar mi propio espacio, mi cuarto. Mis padres desde que tenía 10 años me dejaron pintar, arreglar, cambiar como yo quería, y era la sensación mi cuarto, porque todas mis demás amigas no, era como los papás decían que el cuarto tenía que ser. Y a mí me habían dejado transformar mi espacio y era muy divertido porque, bueno, pues estaba unas líneas grises, blancas, lleno de colores, como un espacio muy extraño, muy surrealista. Y desde ahí dije, bueno, me interesa mucho el trabajar con el espacio, me gusta el arte. Mi padre fue quien me impulsó a decir, ¿por qué no estudias arquitectura? Creo que esto complementa todo lo que te gusta, y así fue como decidí entrar a estudiar arquitectura. Cuando terminé la universidad me quedaron muchos vacíos, sobre todo en tema de crítica de la arquitectura, en temas teóricos, y con estos vacíos que tenía, decía, necesito buscar otro sitio en donde, sí, en donde encontrar esto que me falta, y encontré una maestría en Barcelona que dirigía en su momento Pep Ketlas, que se llamaba Crítica y Arquitectura. Y entonces había toda una parte de diseño, pero estaba más enfocada a la teoría. Y cuando llegué allá, digo, además de la experiencia de vivir fuera, que fue muy, muy importante, la experiencia de vivir sola también, que cambia por completo, pues sí, la forma en que vemos los espacios, ahora que ya estamos solos y lo hacemos desde otro lugar, y los profesores que tuve allá. O sea, ahí sí creo que fue un cambio radical en mi manera de pensar y de aproximarme a la arquitectura. Tenía profesores como Guillem Català, que nos recitaba poesía dadaísta en bares, y ahí era la clase. Y entonces, bueno, pues aprendías mucho más tomando una cerveza y escuchando poesía dada que en un salón de clases. Las clases se llamaban Anatomía del Enigma, con otro profesor también que se llama Pep García Cors, la irracionalidad del análisis. Entonces, cuando decidí estudiar esta maestría, mi padre, nuevo, él pensando que mi maestría iba a ser en construcción, en algo mucho más concreto y tangible, me decía, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la arquitectura? Y entonces eso, ¿cómo me vas a venir ahora a construir o hacer algo estudiando eso? Y fue un convencimiento de decir, dame la oportunidad, porque te aseguro que esto va a cambiar por completo la manera en cómo voy a diseñar en un futuro. Y así fue, ¿no? Aventurarme a esta maestría, a tener profesores maravillosos que me dejaron marcada y una huella, y que hicieron cambiar mi forma de pensar, de percibir, de sentir la arquitectura. Sobre lo que hacemos en la oficina y lo que me interesa, trabajamos en distintas escalas y distintas capas. Me interesa la idea del zoom, hacer lo micro y lo macro, y cómo todo al final
acaba siendo lo mismo. Y entonces, ¿cómo podemos cuidar un espacio público y a la vez cuidar el detalle de un libro? Siempre estamos trabajando en temas de investigación. He buscado desde que regresé de Barcelona tener alguna beca, buscar que alguien patrocine algún proyecto de investigación, que estos son difíciles muchas veces que se paguen o que un cliente pague por ello. Ahorita tengo una beca de cultura de la Ciudad de México por 3 años, en las cuales el proyecto de hecho se llama Zoom de línea y estamos investigando estamos haciendo un atlas tipológico de líneas y qué significa la línea en el espacio, en la arquitectura, en el urbanismo, en el territorio. Y está muy interesante. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con temas de investigación. En paralelo, buscamos también hacer algún proyecto de exposición. De hecho, íbamos a inaugurar en marzo con Mextrópoli una exhibición de la oficina en el Colegio Antiguo San Ildefonso, que tuvimos que cerrar, se cerró por la pandemia y se quedó a la mitad del montaje. Se llama Hojas en Blanco. Y entonces ahí estamos también todo el tiempo reflexionando sobre lo que hacemos en la oficina, cómo lo hacemos y llevándolo a otro plano, ¿no? Al plano, por un lado, de investigación, de exhibiciones, de esta relación o esta línea delgada que en dónde está el límite entre la arquitectura y el arte, de alguna manera, porque siempre está retroalimentando lo que hacemos en la arquitectura, y tener espacios, proyectos sociales y privados. Los privados porque de alguna manera mantienen todas estas ideas, mantienen muchos de los proyectos sociales, a veces el dinero no es suficiente con lo que pagan, pero que siempre buscamos tener estos cuatro tipos de proyectos. Poniendo el ejemplo como esta relación de arte y arquitectura, ¿no? Nos invitaron a una exposición llamada Nada Sobra, en donde nos pedían que buscáramos cómo resignificar la idea de columna, de barandal, de cosas que encontramos en la ciudad, los altares de la Virgen, etcétera. O sea, todo lo que vamos viendo en la ciudad y cómo podíamos resignificar algunos de esos elementos. Entonces, si la exposición se llamaba Nada Sobra, para mí no era buscar cómo rehacer o reinterpretar un modelo que ya está, sino lo que, de nuevo, ¿no? Como en qué estoy, en qué me está interesando en el momento. Y estaba muy obsesionada con la idea de los polines de obra. Los polines de obra son estos, postes de madera, en México le llamamos polín, que lo usan para todo en las obras. Se vuelve una escalera, se vuelve un poste que sostiene una lona, se vuelve las cimbras, se vuelve el material de construcción. Y los maestros de obra son tan buenos haciendo y transformando este polín en múltiples situaciones, en lo que observando en las obras estos polines ya me parecían en sí unas piezas bellísimas. Y entonces la idea fue decir, más que reinterpretarlo, si el maestro de obra ya lo hizo, vamos a descontextualizar el polín de la obra y lo vamos a llevar a la exposición con esta idea de ready-made y tal cual el maestro de obra. Porque además en la exposición, perdón, se me olvidó mencionar que tenías que trabajar con un artesano, un herrero, un carpintero. Y entonces, pues el trabajo ya estaba ahí. La idea era nuestra, pero el crédito de quien había diseñado esos polines, pues es del maestro de obra totalmente y del carpintero. Y entonces los descontextualizamos y nos llevamos 5 polines que servían para distintas cosas en la obra y los llevamos al museo. Y eran estas piezas bellísimas, medio Giacometti, medio arte povera, pero tenían como un lenguaje propio y lucían espectacular en otro contexto.
Y entonces el nada sobre era ahí, no nos costó nada, porque además no había presupuesto, era nada más llevarlo de un lado y traerlo y ponerlo y darle el valor a ese material y a esos polines y en cómo los maestros de obra lo trabajan y lo usan. Y el polín de ahí me ha interesado mucho porque desde antes estábamos viendo cómo podemos construir casas, además de que el polín es muy barato, y utilizar el polín como estructura para los techos, como estructura para las casas, y entonces construimos Ocuilan, esta casa que hicimos en el Estado de México, y pusimos polines, les hicimos unas extensiones, pero dependiendo de cómo lo colocas, otra vez como en este resignificar el material y nada más cambiarlo de lo que era a lo que ahora es, se convirtió en el espacio sí, más que el espacio, se convirtió en la estructura de la casa. Hicimos este otro prototipo de vivienda en San Mateo del Mar y también utilizamos el polín para construirlo. Y entonces ahí entra la relación de poderlo, esta idea de un material, de poderlo poner en una exposición, pero seguir reflexionando sobre este material y llevarlo a la construcción desde otro lugar. Entonces, siempre estamos como alimentando la arquitectura a partir de lo que estamos pensando en el arte y viceversa. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que gusta más la obra inacabada cuando está en construcción, que está como desnuda, que es bellísima, y después cuando la seguimos vistiendo y vistiendo y vistiendo, pierde toda esta tectónica, ¿no? Toda esta, sí, como momento de pureza de los materiales. Y es difícil dar ese paso, pero finalmente tienes que poner canceles, tienes que poner barandales, pero la obra cuando no tiene canceles, cuando no tiene barandales, cuando no se llena de todos estos elementos, es muchas veces más bella. Es todo un tema, es muy interesante entender, ¿no? Cómo podemos llevar esa, yo lo llamo simplicidad voluntaria. Me interesa mucho porque esta simplicidad voluntaria habla de la luz, de la materia y del espacio, más que de todo lo que lo puede revestir, ¿no? O sea, es como lo crudo y lo real de la arquitectura. Y entonces tenemos que mediar, como arquitectos somos estos mediadores siempre entre el cliente y las ideas que tenemos entre las instituciones y las comunidades, que tenemos que siempre estar como intermediarios, sí, haciendo este diálogo entre las necesidades que tiene la comunidad, por ejemplo, y entre la parte de las instituciones que quiere llenarlo de cosas extra, ¿no? Cómo cambiar eso, cómo dejarlo mucho más simple. Yo creo que aquí había una situación distinta, porque finalmente había ocurrido el sismo del 2017 y estaban en una situación de crisis en donde, bueno, pues ya no tenían vivienda y su vivienda anterior no tenía ventanas, no tenía un baño interior, llovía adentro, era de lámina y se estaba cayendo. Entonces, en este momento de emergencia, pues finalmente ellos todo lo que recibían era positivo. Pero en esta responsabilidad de arquitectos de llegar y entender también cómo viven ellos, no solamente de imponer, fue que pudimos tener este diálogo con Reina y entender sus necesidades. Ella buscaba que la cocina estuviera fuera, porque la cocina era el núcleo que juntaba a la demás familia, y bueno, pues obviamente un baño interior, pero ella pues no sabía más sobre cómo orientar la casa o qué ventanas tener o por qué tener una doble altura. Para nosotros era fundamental decir, ella tenía un terreno muy, muy pequeño y entonces ocupamos toda la huella de su terreno y entonces como no nos podíamos ir hacia los lados, nos fuimos hacia arriba para generar esta doble altura y esta espacialidad en donde no tienes un techo a 2,20, sino tienes un techo a casi 5 metros. Y
creo que fue, de nuevo, ¿no? Como muy interesante entender que la belleza es un derecho básico para todos y que cuando hemos trabajado con distintas comunidades, ellos mismos nos dicen que ellos no se merecen eso. Y es increíble cómo se puede pensar eso. Eso es para todos. Esto no hay nivel socioeconómico. La belleza es un derecho para todos. Y entonces para Caleb fue algo muy importante el poder ver y decir, tengo ventanas, tengo ventilación cruzada, tengo altura, tengo un baño dentro. Y eso, a la hora de él tener su propio cuarto en el Tampico, entender que era su casa y que esa casa, lo que le estaba dando era todo esto que ya dije, espacialidad, luz, un material térmico donde se sentía completamente distinto a como se sentía antes en su otra casa, lo que hizo fue decir, la cuido y me apropio de ella. Y lo que decía es que a Caleb, de 7 años, ya le cambió la vida. Y él ya no va a pedir menos, él va a saber que él quiere eso y más, y que ahora invita a sus amigos y que contagia a sus amigos de estos espacios que son dignos y bellos para todos. Otra cosa que me interesa mucho es buscar contenido en el contexto. Entonces, cuando llegamos a visitar esta unidad habitacional Manuel M. Ponce en Fresnillo, Zacatecas, que es una ciudad que está como 45 minutos en avión de la Ciudad de México, llegamos y bueno, pues sí, era este espacio que quedó abandonado, este espacio del canal que se cubrió, se pavimentó, pero que se había quedado abandonado y que tenía estas barreras. Otra vez, otro de los temas importantes es cómo hacer que las barreras se conviertan en bordes habitables, cómo cambiar la idea de barrera, cómo hacer estas barreras más permeables, más democráticas. Muchas veces queremos llegar y quitarlas y no es así, es cómo darle la vuelta a esas barreras, porque esas barreras las tienen por algo. Pero en este caso no era una barrera de seguridad, sino una barrera de paso, una barrera arquitectónica, una barrera mal planteada, que era un puente. Pero para cruzar de un lado a otro estos taludes del canal, que estaba en medio, tenías que bajar y luego subir. Entonces, una silla de ruedas, una carreola, pues difícilmente lo podía hacer. Y el tema es que también al poner estos puentes abajo, clausuraban la idea de poder recorrer este canal. Entonces, no podías pasar por en medio porque tenías estas barreras de puente, pero tampoco podías cruzar libremente porque tenías que bajar y luego volver a subir. Entonces, todo mal. Y los colores de todos los edificios eran muy agresivos, colores como chillantes, fuertes, un amarillo mostaza, todos deslavados, que el simple, o sea, también hablamos de que hasta la importancia del color en la arquitectura, que puede pronto sonar trivial, se volvió fundamental. El cómo cambiamos todos los colores a unos colores más de la tierra, colores que vemos, que observamos en Zacatecas, transformó por completo el lugar. La gente pensaba que se había movido a otro sitio a vivir cuando estaba en el mismo lugar, por el simple hecho de cambiar el color. Entonces, como todos estos detalles se vuelven fundamentales y hay que tomarlos en cuenta. Entonces, observando, otra cosa que nos interesa mucho es observar detenidamente, tener esta mirada activa que es capaz de observar y transformar lo que está viendo. Y vimos que había unos niños que se aventaban de pronto por estas bajadas de agua, que había unas pequeñas bajadas de agua ahí. Dijimos, bueno, claro, es perfecto, esto es un talud, tiene pendiente, ¿qué pasa si lo convertimos en una serie de resbaladillas y juegos para los niños? ¿Qué pasa si con sentido común levantamos el puente para que puedas pasar a través de, y también el puente se convirtió en algo más que un puente? Me interesa mucho la idea de que las cosas
se conviertan en algo más. Ejemplo, un puente no es solo un puente, es un puente, pero además tiene juegos, además es un espacio que se convierte en un foro, es un espacio que da sombra. En ese lugar no había vegetación, no había sombra, entonces hace mucho calor, cuando hace calor hace mucho calor, entonces no podías ni siquiera estar por ahí, pasar, porque no había sombra. Entonces el puente se convirtió también en una sombra, ¿no? Es decir, bueno, además, como con otras cosas muy sencillas, como pintar en el piso una serie de juegos, como levantando el puente, entonces ya pueden ir las patinetas, pueden ir las bicicletas, puede ir el peatón puede cruzar de un lado a otro sin tener que bajar y subir. Y son cosas de sentido común, son muy sencillas, pero que al parecer hemos perdido el sentido común en general, ¿no? Y entonces no suceden. Y como arquitectos tenemos que tener esta capacidad de poder visualizar y de entender estas cosas que son sencillas, pero que no se les pone atención y entonces pues, se hace todo al revés. Y eso fue lo que Hay hicimos. hay un dibujito de croquis a mano alzada muy lindo también, de justamente imaginar la potencialidad de la cuenca Sí, en múltiples acciones cotidianas: sí, esperar a los niños, beber y comer, vender, sí, piñata posada, colgar ropa, la misa, sentarse, proyectar películas, skatepark, baile, pasear, besarse, observar. Realmente tener esa sensibilidad, no solamente resolver un puente, un desagüe, sino entender la multiplicidad de actividades que alberga el espacio público, ¿no? claro, y esta multiplicidad de funciones y hace que se genere un espacio vivo y activo y que además sea para todas las generaciones, porque entonces los papás van y se sientan en las escalinatas y en el foro y esperan a los hijos y entonces empiezan a platicar entre ellos y así se conocen los vecinos y empiezan a hacer comunidad y los niños están jugando todo el día. Hoy, cuando nadie caminaba por ahí, era muy inseguro. Hoy hay más de 100 niños jugando todos los días. Y no solamente de esa unidad habitacional, sino ahora vienen de todos lados a jugar porque se convirtió en un espacio de diversión, sí, un espacio de juego, pero y no solo de juego, como dices, de muchas otras actividades, de ejercicio, de Una barriada bien convivencia. popular, ¿no? Una zona Sí. de monoblocks, de una barriada bien popular, ¿no? Sí, y además una zona de las más inseguras ahora con el narcotráfico y donde oyes historias en que cada familia tiene un desaparecido y donde es muy fuerte lo que están viviendo, pues la diferencia de tener diversión, de tener juego y de poder tener otro tipo de realidad. O sea, yo para mí la diversión siempre digo que son estas distintas versiones de la realidad. Y entonces en estas distintas versiones de la realidad, pues hay una realidad más sana, menos ociosa, que también disminuye la criminalidad. Entonces una cosa va armando la otra, ¿no? Como este efecto dominó, que al ser positivo, pues se vuelve exponencial. Cuando llegamos a esa unidad habitacional de San Pablo Jalpa, esta sí está en la Ciudad de México, en el norte, en el municipio de Azcapotzalco, lo que encontramos es que todo estaba enrejado, cada centímetro cuadrado tenía una reja, era impresionante porque ya no había espacio público. Lo que una vez fue una unidad habitacional, hoy estaba completamente fragmentada y llena de muros. Por seguridad habían dividido la unidad en distintos sectores y no solo eso, no solo habían puesto muros entre los sectores, sino que estos espacios centrales, que eran unos patios con vegetación que se conectaban entre ellos, pues se habían completamente aislado y fragmentado. Entonces no había espacio público. Y creo que esto de enrejar volvía a los espacios más inseguros. Todo el mundo tenía miedo de pasar en las noches. De hecho, había muy poca iluminación. Y entonces, cuando llegamos, nos dijeron, bueno, pueden
van a tener que rehabilitar estos espacios comunes, pero no pueden tocar las rejas. No les permitimos, la comunidad, no les permitimos quitar una sola reja. Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues vamos a trabajar con espacios muy, muy pequeños, ¿cómo vamos a hacer? Y trabajando con la comunidad y no solo para ellos, escuchando, haciendo acciones urbanas que son lúdicas, de bajo presupuesto, en donde involucrando a la comunidad cambias por completo su percepción de los espacios. Empezamos a entender que lo que querían eran unos techos centrales para poder hacer distintas actividades. Y poco a poco fuimos viendo cómo, si abríamos el espacio, y a unos de los vecinos nos empezaron a permitir decir, ok, vamos a levantar algunas de las rejas, y empezaron a ver cómo crecía ese espacio, cómo se volvía más seguro. Los demás vecinos empezaron a pedir, y al final el 95% de las rejas se quitó por petición de los vecinos, no de nosotros. Entonces, ¿cómo llevas a que los vecinos sean los que se apropien de ese lugar? Los vecinos, tienes que construir confianza para que entonces ellos mismos decidan que quieren quitar esas rejas. Y entonces al quitar esas rejas crecieron los espacios, pusimos un adocreto que es muy económico, pero igual resignificando el material, dándole la vuelta, se generó un patrón muy interesante en donde además podía crecer el pasto entre el pavimento, que cambia por completo. Entonces, regresando a unos años, que acabo de regresar hace poco, nada se ha enrejado. En ciudades latinoamericanas la tecnología es muy básica, no estamos en ciudades europeas que manejan la tecnología de otra manera, pero me interesa mucho más que eso suceda así, porque creo que es más que pensarlo con la tecnología, es pensar cómo hacer mayor uso del espacio que piden otra vez, ¿no? Nos pedían solamente un techo y les dimos mucho más que un techo, les dimos todo un centro comunitario. ¿Por qué? Porque generalmente ellos ponen unos arcotechos con unas columnas muy gruesas, y lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, vamos a poner columnas muy delgadas, en lugar de ser una gorda, van a ser dos delgadas, las vamos a levantar más para generar más altura, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el programa entre las columnas. Me interesa mucho la idea de los entreespacios. Estos entreespacios que en biología son ecotonos, que estos entreespacios se vuelven estos bordes habitables de los que ya había hablado, unos bordes que tienen un espesor y que en lugar de limitar, abren espacio, ¿no? Que se vuelve como el ecotón es este espacio intermedio que es el más rico de todos, porque tiene de un lado, del otro, pero tiene su propio espacio, su propio microambiente. Entonces, estos espacios de riqueza intermedios me parecen muy afortunados y muy importantes de saber cómo poderlos utilizar, y creo que este es el caso de Cancha, ¿no? En estos espacios entre las columnas logramos colocar programa con salones, baños, hamacas, columpios, gradas, escaleras. Se volvió todo un sistema el entreespacio. Vos, como arquitecta, me imagino esta mirada lúdica, ¿no? Del proyecto, Rosana, porque hay que imaginarse columpiándose, hay que imaginarse dibujando en una de esas salitas, hay que imaginarse tirándose por un tobogán. ¿Te divertís cuando haces arquitectura? Claro, y me interesa mucho trabajar con el juego. Parece que el juego es fundamental para la arquitectura. El juego como este dispositivo imaginario que compone y descompone, ¿no? Es un espacio quizás muchas veces sin un fin específico, pero que le da mucho al lugar el que estamos diseñando, ¿no? Siempre tiene un espacio y un tiempo propio, estás jugando entre realidad y ficción, entre invención e imaginación, involucra todos los sentidos, involucra el cuerpo en movimiento, involucra a los niños son fundamentales para los cambios en las ciudades. Entonces, bueno, el juego siempre es parte de de cómo hacemos los proyectos, pero además parte de nuestros proyectos. Sin duda, la arquitectura prehispánica está
ahí, está presente todo el tiempo. Me parece que estos vacíos en la arquitectura prehispánica y cómo se va armando estas construcciones de piedra son esenciales para nuestra propuesta arquitectónica, por lo menos para mí, sí me ha influenciado muchísimo. De nuevo, ¿no? Regresando a esta simplicidad en la arquitectura, pero con una fuerza increíble y una simplicidad hasta en los materiales, pero en cómo se utilizan esos materiales. Entonces sí está presente y en Albino Ortega esta entrada también sí tiene como esta reminiscencia prehispánica del uso de la piedra tezcal, una piedra del sitio de Tepoztlán, que es una ciudad que está a 2 horas de la Ciudad de México. Y sobre todo en la Casa Albino Ortega, de nuevo, fue retomar la piedra, y una piedra artesanal, colocarla como de una manera en que construyera estos muros y estos accesos en los que vas entrando y entras a un patio. Entonces otra vez recordando como piensas que vas a entrar a la casa, pero en realidad entras a un patio, y un patio que se convirtió en un deambulatorio, en donde tiene un espejo de agua y donde se ve reflejado el cielo, y en donde vas entrando de una arquitectura, porque esta casa está en el pueblo, en una calle muy transitada, entonces vas entrando de una arquitectura mucho más hermética, en piedra, como muchas de las casas que están construidas ahí desde hace años, y se va abriendo a este patio y después llegas al espacio público y se abre por completo un jardín. Entonces vas haciendo una transición de espacios, de lo más, de nuevo, ¿no? Hermético a lo más abierto, pasando por esta idea del patio. Me interesa muchísimo también el trabajar con los patios, con el agua y la vegetación. Cada día pienso más que tenemos que estar cerca de la naturaleza o acercar la naturaleza de alguna manera, más viviendo en esta pandemia. Nos ha hecho muchísima falta estar en contacto con la naturaleza, y creo que hoy los espacios que diseñemos siempre tienen que tener algo que te conecte con lo natural, con lo verde, con la vegetación, con los árboles, y eso es algo que estoy haciendo en la arquitectura, ¿no? Ahora estamos haciendo un nuevo proyecto social que pronto se va a empezar a construir, y que aquí pues lo que fue sumamente importante fue dotarlo de espacio público, tener una plaza en el acceso, mantener la vegetación existente que generalmente se tira, y crear un oasis verde en torno a este espacio social, pero entonces otra vez como dándole prioridad a lo natural y a los espacios exteriores, que también tenemos un clima maravilloso en México en el cual podemos tener estos espacios abiertos. Muchísimas gracias a todos los que todos los que van a escuchar o están escuchando esta plática. Gracias a Córdoba, Argentina, por invitarme a participar, y seguiremos conversando.